Boker Tov, buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Estamos en esta miniserie, El poder engañoso de las tradiciones, en la tercera parte. Y hoy nos preguntamos qué significa y qué es el misterio de la iniquidad. Bueno, si quieres ir adelante, ¿no?, en este estudio, pues debes amarrarte el cinturón, como se suele decir, para poder encontrar el verdadero significado acerca de la palabra iniquidad. Primero que todo, pues revisamos lo que ayer hablábamos en segunda de Tesalonicenses 2, donde dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Y para entender mejor esta palabra, pues debemos verla a la luz de otras versiones de las Escrituras. Y en el griego, bueno, en el español, por ejemplo, pues nos lleva a pensar solamente en algo maligno perverso. Pero si vamos a la traducción del griego hacia el inglés, encontramos dos palabras para inicuo e iniquidad. La palabra inicuo, que se traduce al inglés, significa desmandado, anárquico y donde no rige la ley o la Torá. Y la palabra iniquidad significa desorden y caos, ¿no? Entonces, dentro de este misterio de la iniquidad que ya está en acción, vemos que el anárquico es aquel donde hace que no rija la ley, la Torá del Eterno en una sociedad, en una vida, en una persona, ¿no? Ya que pues está en marcha, de acuerdo a las palabras de Pablo ya en su época, estaba ahí ese espíritu del anticristo, ¿no?, ya empezando a funcionar contra mayormente el pueblo del Señor, y él lo que trae desde hace 2000 años es caos y desorden, y intenta meter ese caos y ese desorden dentro del pueblo del Eterno. Y esto pues trae como consecuencia que los creyentes pues tengan un abandono hacia el cumplimiento de la Torá del Eterno en sus vidas y por ende también evidentemente en la sociedad que nos rodea, ¿no? Entonces el inicuo es un hombre sin ley. Y bueno, podemos pensar, ¿no?, ¿qué es lo que enseña la Iglesia cristiana en general, ¿no?, desde el tiempo de Constantino hasta hoy, ¿no? Pues que ya no hay esa ley Torá, que no está vigente, que la Torá está abolida, que Yeshua abolió toda ley al morir en la cruz, ¿no? Y, bueno, creo que es fácil ver, ¿no?, eso cuando miramos la Biblia con los anteojos que el Señor nos da. Pero Yeshua dijo clara y categóricamente en Mateo 5:17 que Él no había venido a abolir la ley, la Torá, sino a cumplirla y hacerla cumplir. Que mientras hayan cielo y tierra, y de hecho, pues aquí están, ¿no?, delante de nosotros el cielo y la tierra, pues ni una jota ni una tilde pasarían de la Torá, ¿no? Pero quien quebrante uno de los más pequeños mandamientos y así lo enseñe, dice que sería llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Así que hay una recompensa también por guardar la Torá. Pero una falsa enseñanza del concepto de la gracia que ha sido transmitida de una generación a otra dentro del mundo cristiano, ¿no?, por este fenómeno de la tradición, de la sugestión, del liderazgo, que está contaminado con falsas enseñanzas, pues nos ha llevado a tener una ceguera sistemática a toda enseñanza acerca de la ley o la Torá, ¿no?, como es su verdadero nombre en hebreo, y eso ha hecho pues que los creyentes, tradicionalmente los cristianos, pues hayan abrazado la doctrina de la gracia y pues se hayan desviado muy sutilmente de muchas enseñanzas que la palabra realmente pues quiere que el creyente pues observe y guarde, ¿no? Inclusive la misma enseñanza pues se contradice abiertamente, de hecho, de lo que están enseñando los cristianos, pero no importa porque se sigue confesando, se sigue enseñando pues que ahora estamos sin ley gracias a Jesús y que estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Sin que se den cuenta los cristianos que estar sin ley es estar en iniquidad, lo cual pues llevará a perder la verdadera gracia divina en nuestras vidas, y eso es algo muy serio. Y como se contradice entonces la enseñanza, ¿no?, a diario, ¿verdad? Pues cuando le pedimos al creyente, por ejemplo, pedir perdón por sus pecados, resulta que el arrepentimiento tan predicado, pues si lo miras desde la perspectiva de lo que se enseña en el cristianismo, es ciertamente absurdo, ¿no? Porque ellos dicen que no hay ley divina, que ya fue expresada en la Torá, pero que ahora ya fue caducada, y si no hay ley, pues no hay transgresión de la ley, por lo tanto no hay pecado, y por tanto, ¿por qué vas a pedir perdón por tus pecados, no? Como decía Pablo en Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión ni hay pecado. Entonces, si no hay ley, no hay pecado, no hay transgresión, no tienes que pedir perdón por tus pecados, solo hay que vivir por esa enseñanza de solo gracia, y parece que eso es lo correcto, ¿no? Pero
Hay que informar a los creyentes, hay que ayudarles a entender que esa no es la doctrina divina. Y bueno, pues los creyentes que entran dentro de estas corrientes, pues entienden realmente que su gracia pues cubre automáticamente incluso sus pecados, y eso les da cierta licencia para pecar cuando ellos quieran, sabiendo que se pueden arrepentir en cualquier momento y no pasa nada, ¿no? Como si no pasara nada. ¿Por qué pedirle a alguien que se arrepienta, por ejemplo, de robar si no existe la ley? Pues vas a robar y ya está, ¿no? Pero no es así como funciona. La misma sociedad te lo enseña, ¿no? ¿De qué te vas a arrepentir si nada está escrito que prohíba hacerlo, ¿no? Porque estamos bajo la gracia divina. Entonces, estas son unas doctrinas muy peligrosas, pero gracias al Señor, ¿no? Que estamos en este momento y en este devocional, pues entendiendo, ¿no? Que nosotros debemos agradar al Eterno siempre, debemos obedecer su palabra, y pues quizá hay algunas personas que puedan oír este devocional y aunque repitan como loros, ¿no?, que están bajo la gracia, pues es porque están bajo el efecto del mesmerismo, esta palabra que estamos enseñando en estos días, que hace que tú creas ciertas cosas aunque no sean verdad, ¿no? Hay ciertas verdades que se vuelven absolutas, pero que no lo son a la luz de la palabra del Eterno. Así que el Señor lo que nos pide es que obedezcamos sus mandamientos por amor. Y bueno, quizá algunos pues no obedezcan todos sus mandamientos, ¿no? Porque siempre quedará ahí, pues, por ejemplo, el cuarto mandamiento, el Shabbat, porque hay muchos cristianos que sí que quieren obedecer de corazón al Señor, pero como le han enseñado que no deben de guardar el Shabbat, pues no lo guardan. Pero bueno, no lo guardan de momento porque sabemos que el Señor está haciendo una gran obra donde está llamando a muchos creyentes a volver al diseño original de la Escritura, y por eso nosotros tenemos que reaccionar también antes de que sea demasiado tarde, y nos tenemos que alinear con su palabra y ayudar a otros a que se alineen también con la palabra del Eterno. En ese sentido, tenemos que reconocer que hemos estado pues bajo ese poder engañoso del mesmerismo por muchos años, y tenemos que vigilar para no volver a caer de nuevo en las redes de este tipo de maniobras de los espíritus de las tinieblas, ya que debemos siempre desear de todo corazón la verdad, guardar la verdad, ser libres de errores, de tradiciones, que eso es algo realmente que tiene una fuerza increíble en las personas, en los mismos creyentes. Muchas veces, por ejemplo, vemos cuántos creyentes celebran la Navidad también, ¿no?, cuando sabemos todo el trasfondo de lo que hay detrás de eso, pero la tradición puede más que el obedecer la palabra del Eterno, porque hay muchos cristianos incluso que dicen, sí, yo sé que la Navidad pues no es el día que nació el Señor y tal, es una tradición, pero yo lo hago. Bueno, vale, pero no es eso lo que dice el Señor exactamente, ¿verdad? El Señor se agrada cuando obedecemos su palabra y no seguimos tradiciones y mandamientos de hombre, aunque lo hagan pues tus iglesias, tus congregaciones, tus líderes, da igual en ese sentido, ¿no? Entonces, el efecto de este mesmerismo se rompe cuando nosotros revisamos sin prejuicios y con la ayuda del Ruaj de santidad del Espíritu Santo y sin ningún temor a lo que diga el hombre, pues lo que la palabra revela. El apóstol Pablo, el mismo en quien se basan erróneamente muchos, ¿no?, quienes enseñan este tipo de misterio de la iniquidad, pues nos advierte en 2 de Corintios 13:5 y nos dice a los creyentes: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua está en vosotros, a menos que estéis reprobados, es decir, que no estéis aprobados. Así que debemos examinarnos, y para esto debemos quitarnos las gafas evangélicas que hemos llevado por muchos años, ¿no? Hay muchos creyentes que son creyentes de años y han seguido ciertas doctrinas y tradiciones que no están correctas a la luz de las Escrituras. Debemos mirar sin temor a lo que la palabra del Eterno nos dice, sin filtros, sin interpretaciones humanas, para poder ser hacedores de la palabra del Eterno, no de las interpretaciones de los hombres. Debemos pensar, por ejemplo, pues que si el Eterno va a castigar severamente en el tiempo final a las naciones que no celebran la fiesta de los tabernáculos, y tú me dirás, ¿dónde está eso, no, Valentín? Bueno, pues está en Zacarías 14:18, repásatelo y lo verás. Y resulta que la Iglesia pues no celebra ahora la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué sucederá, no? Entonces también con los que no celebran el día de reposo, el Shabbat, los que no lo guardan, que es la más importante de todas las fiestas del Eterno, de acuerdo a las Escrituras en Levítico 23. El Shabbat es un moed, un día
que está señalado por el Eterno para guardarlo cada semana, cada viernes al caer el sol hasta el sábado al caer el sol. Mira, Zacarías 14:18 dice, y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que hay un tipo de castigo que vendrá sobre todos aquellos que en el milenio no quieran guardar. Y parece mentira, ¿no?, que estando el Señor aquí reinando desde Jerusalén aún haya gente que no quiera pues celebrar las fiestas del Señor, pero parece ser que el Señor permitirá que siga habiendo ese tipo de rebeldía en los corazones de muchas personas. Y bueno, qué decir, ¿no? Si el Eterno va a castigar, incluso a destruir a aquellos que comen carne de cerdo, ¿no? Por ejemplo, a quienes no cumplen las leyes de comida kosher, ¿no? Y tú dices, ¿hay algún versículo que sea tan duro en cuanto a comer cerdo? Bueno, pues Isaías 66:17, quizá no lo has repasado, pero dice el Señor que los que comen carne de cerdo o cosas detestables, incluso ratones, ¿no? Dice, aún perecerán, declara el Señor. O sea que tenemos que tomarnos muy en serio lo que el Señor dice, porque son palabras muy duras. Y la Iglesia cristiana pues enseña sin prejuicio alguno que, bueno, que Jesús abolió esta ley, santificó toda la comida y que ya puedes comer de todo, que no hay ningún problema, y se ríen y se burlan si tú pues eres de los que dices que no vas a comer cerdo por obedecer la palabra del Señor, ¿no? Entonces, pues bueno, esto entre otros muchos ejemplos de las Escrituras, sobre el Shabbat, la comida, sobre guardar las fiestas, sobre otros temas, ¿no? Entonces, ¿qué esperanza y qué futuro le espera a la Iglesia que anda sin ley, sin Torá, ¿no? Es interesante preguntarse estas cosas porque no va a tratar el Señor igual al que guarda sus mandamientos que al que no los guarda, por mucho que crean en el Señor, ¿no? Y bueno, entonces también podemos cuestionarnos por qué tenemos miedo, ¿no?, de preguntar a veces, de discutir las enseñanzas dadas en nuestras congregaciones o en alguna congregación de algún conocido, si éstas se desvían de los mandamientos originales dados en la Biblia, ¿no? No tengamos miedo. Tenemos que realmente dar el testimonio cuando surja la oportunidad con hermanos, con líderes, para que tengan la oportunidad, valga la redundancia, ¿no?, de poder arrepentirse y volver a los caminos originales de las Escrituras, los caminos del Señor. Y bueno, la verdadera gracia que está en Yeshua, la que Él nos dio, es la que funciona, la que se activa cuando nosotros vivimos en obediencia al 100% en su palabra, nos esforzamos en guardar sus mandamientos, confrontamos las tradiciones que quieren venir a manipular a nuestras vidas, a nuestra familia, y que nos quieren alejar del mandamiento del Eterno. Por eso, hoy os digo que tenemos que sacudirnos de este efecto hipnótico del mesmerismo que nos impide ver la verdad revelada en las Escrituras, porque el Eterno nos está trayendo hoy de vuelta a las verdaderas raíces hebreas de la fe, y por eso tenemos que orar por nuestra familia, incluso para que también sea quitados de ellos ese efecto hipnótico de este mesmerismo, porque este es el tiempo divino de entrar en la restauración de todas las cosas. Así que el Señor desea que guardemos todo lo escrito en su palabra, no solo lo que nos convenga, lo que te convenga, hermano, hermana, porque a veces andamos un poco así, ¿no?, a nuestra conveniencia. Debemos recordar que un día tendremos que dar cuentas delante del Eterno, por ejemplo, de si guardabas o guardábamos el Shabbat como Él ordena, ¿no?, que hay que hacerlo, o si lo hacías pues a tu manera, a un estilo un poco light, sin mucho esfuerzo, siempre con la frase, el Señor sabe, claro que lo sabe, ¿no?, pero tú también sabes lo que tienes que hacer y no acabas haciéndolo a veces, o si, por ejemplo, guardabas la dieta kosher de Levítico 11 o no la guardabas, o quizá comías algo de vez en cuando que la Biblia prohíbe como el cerdo, sabiendo que hay un castigo, y con lo que te he mostrado hoy quizá debas ser un poquito más consciente, ¿no? Así que, bueno, que el Señor nos encuentre siempre listos para su segunda venida y que no nos tenga que reprender por nada en ese día que nos encontremos con Él. Shalom, shalom, familia, bendiciones del Eterno, y hasta mañana, y acabamos ya esta miniserie, El poder engañoso de las tradiciones.